Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Escuchas? Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Damos unos minutitos a que entren tus compañeros. Ok. Sí. Fabricio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Anderson, buenas noches. Noemí, buenas noches. Carlitos Puris, buenas noches. Un par de minutitos y arrancamos. Esperamos que ingresen todos sus compañeros, ¿ya? Ajá. Lucerito, buenas noches, ¿cómo estás? Ya. Lucer, buenas noches. Sí, cambiaste de fondo, Marcelo. Listo. Somos ya 10, deberíamos ser 22 en total. Y dos personas más que soy yo y otro y Unidemia. Deberíamos ser 24 en sala. Ok, chicos. Entonces, vamos a ir iniciando con la clase de hoy. Hoy nos corresponde hablar acerca de la tabla periódica, ¿ya? Hemos, eh, hemos avanzado en las primeras dos clases, materia, a tres clases, ¿no? Esta es nuestra cuarta clase. Claro, hemos hecho materia. Ah, no, nuestra segunda clase fue átomo, ¿no? Y en átomo también hablamos acerca de configuración electrónica. Entonces nosotros, la primera clase vimos todo lo que es materia, la descripción teórica de todo lo que nos rodea. La semana pasada vimos acerca del átomo y aterrizamos en configuración electrónica, fue la última parte. Y hoy nosotros vamos a hablar acerca de la tabla periódica. No, acá hace frío. Ya, vamos a hablar de la tabla periódica. La tabla periódica viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos, vamos a decir, de manera sistemática. Esto fue un gran avance porque había la necesidad de que tú pudieras tener una organización de los elementos químicos que existen en la naturaleza.
Al hablar de elementos químicos, tú sabes que estamos hablando de sustancias químicamente puras, ¿correcto? O sea, hablar de un elemento químico es una sustancia químicamente pura, ¿de acuerdo? Formada por un solo tipo de átomos. Entonces, estos elementos químicos, que son la base de la química, ¿ya? Están distribuidos en el ambiente, en la Tierra, ¿no? Hasta ahora hay un buen grupo de elementos químicos que se han descubierto, se han completado los últimos elementos en la tabla periódica, el periodo número 7, pero durante muchos, muchos años nosotros hablamos más o menos de entre 109 y 112 elementos, pero ahora eso cambió. Se ha logrado estabilizar otros elementos químicos, pero que aún así hay muy poco estudiado de ellos porque son elementos que tienen un tiempo de vida bastante, bastante reducido, bastante corto, se desintegran radioactivamente. Eso quiere decir que es posible obtener elementos químicos por reacciones nucleares. No es que te inventas nuevos elementos químicos, sino esos elementos químicos existen, solamente que la forma en que ellos existen es una forma muy inestable y rápidamente se desintegran. Ahora, ¿eso es algo que nosotros debemos conocer en detalle? No, tal vez para saciar nuestra curiosidad, porque nosotros, nuestro enfoque, nosotros como alumnos de Unidemia, a lo que tenemos que apuntar es ¿para qué me sirve lo que yo estoy estudiando para el examen de admisión? Obviamente voy a tratar de proporcionarte la mayor información posible para que eso también despierte tu curiosidad y quieras entender más acerca de la tabla periódica. Pero la realidad es que nosotros tenemos un objetivo. Todos los que estamos acá debemos de alguna manera estar enfocados o que yo quiero un examen de admisión, Uni o San Marcos. Si es Uni, ingeniería, viene química. Si es San Marcos, posiblemente debería estar pensando en ingeniería o medicina, en donde la química es bastante fuerte. Entonces debería yo centrarme en eso y aprenderlo. ¿Y qué es lo que te va a venir en esos exámenes de admisión? No te van a venir marcianadas, ¿ya? Eso tenlo presente. O sea, tú puedes leer, estudiar un montón de cosas en internet, pero no necesariamente todo lo que tú leas en internet es lo que va a venir en el examen de admisión. Está muy marcado lo que viene en el examen de admisión y es lo que nosotros estamos desarrollando. Para tabla periódica, ¿qué te va a venir? Uno, te va a venir contexto teórico, la cronología de cómo se ha ido desarrollando la tabla periódica. Ojo, cronología de cómo se ha ido desarrollando la tabla periódica. Luego, te va a venir descripción de la tabla periódica como tal, ¿ya? Luego te va a venir ubicación de un elemento en la tabla periódica, ¿ya? Que es algo bastante sencillo, muy, muy sencillo, si tú logras relacionar la tabla periódica con la configuración electrónica que estudiamos la semana pasada. Están muy, muy relacionados. Entonces, te va a ayudar. Y un último punto que viene en examen de admisión es las propiedades periódicas, porque la tabla periódica se llama periódica por alguna razón. O sea, no es que alguien se levantó un día y dijo, ah, bueno, a eso le voy a llamar tabla periódica. No, tienen una muy buena razón por lo que la tabla se llama periódica. Y en realidad, lo que más nos interesa de la tabla periódica es la periodicidad de las propiedades, que es algo que vamos a ir viendo muy por encima, porque primero que el tiempo no nos va a dar, segundo porque es un ciclo de verano, un ciclo bastante básico, pero que te voy a dejar la referencia para que tú digas, oye, sí, hay algo adicional, algo que debo leer, algo que debo estudiar. Para fines de examen de admisión UNI es muy importante esa última parte, porque en UNI viene mucha teoría, mucha, mucha teoría. Entonces es importante que tú conozcas las propiedades periódicas al revés y al derecho, ¿ya? Y algunos casos puntuales, ¿ya? El examen San Marcos, por lo general, lo que te viene es cronología, te viene ubicación de un elemento en la tabla periódica e identificación de grupos en la tabla periódica. Eso quiere decir, oye, este elemento es un alcalino, este elemento es un alcalino térreo, este elemento es un halógeno, o este elemento es metal, o este elemento es no metal, o este elemento es un semimetal. Te vienen ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, eso es a lo que tú tienes que apuntar a aprender eso y empezar a dar vuelta en los conceptos. Es muy importante, no solamente para el tema de tabla periódica, sino para todos los temas, pensando en examen de admisión,
aprendes el concepto y empiezas a resolver ejercicios dando vuelta en el mismo concepto. Lo vas a hacer tantas veces que te va a parecer repetitivo y te lo vas a aprender de memoria. Ya va a ser un hábito para ti. ¿Ves? Una pregunta así, ya, yo ya resolví un montón de esas preguntas y vas a resolver tiqui, 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 y se te va a hacer recontra sencillo. ¿Ya? Entonces, apuntemos a eso. ¿Ya? Estando aquí, apuntemos a eso. Oye, yo me estoy preparando para un examen de admisión y por lo tanto debo estar enfocado en lo que me dice el profe y no leer marcianadas, porque marcianadas no viene en examen de admisión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el capítulo de tabla periódica. No sé si hasta aquí, en esta primera parte, alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario. Jimenita, pensé que fue un like o quieres consultar algo, Jimenita. Fue un like. Ya, fue un like. Está bien. Listo. Entonces, empecemos entonces a desarrollar la tabla periódica. Te dije que lo primero que vamos a ver en la tabla periódica es cronología, ¿ya? Se toman en cuenta los avances cronológicos, vamos a decir, ¿ya? Más relevantes que vas a encontrar tú conforme se fue avanzando. Ojo, céntrate en la historia, céntrate en el momento, ¿ya? La tabla periódica, como nosotros la conocemos, es una tabla, ¿no? Es una tabla donde se organizan todos los elementos. Entonces tú pregúntate, oye, ¿siempre fue así la tabla periódica? Entonces retrocede en el tiempo y ubícate en la historia y di, oye, ¿verdad? O sea, yo veo la tabla periódica hoy día con un montón de elementos y el profesor me ha dicho que incluso se han descubierto nuevos elementos más. ¿Pero eso siempre fue así? No, la realidad es que no siempre fue así. Los elementos se fueron descubriendo poco a poco y se fueron encontrando que había propiedades que guardaban relación una con respecto de otras. Entonces, los primeros intentos de ordenar a los elementos químicos fue por la similitud de sus propiedades. Ejemplo, un primer grupo, un primer intento de ordenamiento fueron con las triadas de Dobereiner. Este señor Dobereiner se dio cuenta que había elementos que se podrían agrupar de tres en tres y que tenían propiedades similares. Ejemplo, el litio, el sodio y el potasio. Hoy día yo te puedo hablar del litio, del sodio y del potasio y decir, primero, los tres son metales. Los tres son bastante blandos. Si tú coges un cuchillo o una tijera, los puedes incluso cortar. Son metales muy blandos. Los tres tienen muy baja densidad. Los tres reaccionan violentamente con el agua. Eso quiere decir que si ellos llegan a entrar en contacto con el agua, incluso podrían producir una explosión, ¿ya? Entonces, esos tres elementos, litio, sodio y potasio, tienen propiedades muy similares. Entonces, físicamente, sabías que se comportaban de manera similar. Pero, además, guardaban una relación muy interesante respecto a algo que se estaba descubriendo en aquel entonces, que era el peso atómico de los elementos, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, tres elementos químicos, el litio, el sodio y el potasio, ¿ya? Una cosa es peso atómico y otra cosa es número de masa. Lo vamos a expresar aquí como si fuera peso atómico o número de masa, pero no es lo mismo, ¿ya? El litio pesa 7, el potasio pesa 39 y el sodio pesa 23. Y quiero que te des cuenta de algo. Mira, la masa atómica del sodio es igual a 7 más 39 entre 2. Chicos, 7 más 39, ¿cuánto es? Eh, 7 más 39, ¿cuánto es? 46. 46. Y 46 entre 2, ¿cuánto te da? 23. 23. Y pregunta, ¿qué viene a ser ese 23? Exacto. Peso atómico del sodio. Entonces, lo que terminas encontrando es que el elemento central tiene propiedades intermedias entre los extremos y particularmente tú lo puedes encontrar con el peso atómico. En ese tiempo era muy, muy engorroso encontrar cuál es el peso atómico de un elemento, pero, o sea, vemos que hay una relación acá. Entonces se encontraron varias triadas, pero en primer lugar no se sabía que existían tantas triadas, o sea, no había tantos elementos químicos. Había elementos químicos incluso faltantes, pero de los que se conocían y se encontró ese criterio, se verificó que el elemento central era intermedio entre los extremos. Entonces,
se les llamó triada. Por ejemplo, tenemos la triada del calcio, el estroncio y el bario, o la triada del cloro, del bromo y del yodo. Tendríamos esas triadas, por ejemplo. Luego, un segundo intento por ordenar los elementos químicos lo hizo el señor John Newlands, ¿ya? Newlands ordenó los elementos en grupos de 7 en 7, ¿ya? Haciendo alusión a las notas musicales, ¿ya? Ayúdame con las notas musicales, tú que eres un músico neto. A ver, acá sería do, continúa, re, Re, mi, fa, sol, la, si, y después de un si, ¿qué continúa? do, Do, ya. Quédate ahí, quédate quieto, quédate quieto. O sea, entonces do, re, mi, fa, sol, la, si, y que continúa un do. O sea, cada 7, el octavo se repite. Luego el noveno se repite con el segundo, el décimo con el tercero y así sucesivamente. O sea, si tú esto le das una relación respecto a las notas musicales, terminas dándote cuenta que si agrupas a los elementos en grupos de 7 en 7, el octavo elemento se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Ya? A este ordenamiento se le llamó ley de las octavas, ¿ya? Problema con la ley de las octavas que servía para elementos ligeros, o sea, para los primeros elementos de la tabla periódica. Conforme yo ya me iba acercando a elementos pesados en la tabla periódica, esto ya no se cumplía. Por ejemplo, si yo me voy desde izquierda hacia derecha, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Luego, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Y luego viene el potasio y el calcio. Y mira, litio, sodio y potasio, hace un rato vimos que era una triada. El calcio, el magnesio y el berilio se parecen entre sí. Pero el siguiente elemento que aparece acá es el escandio, ¿ya? Y el escandio no es un elemento que se parezca ni al aluminio ni al boro. Entonces, este ordenamiento por triadas, ¿ya? Sirve por octavas, perdón, sirve para la primera octava, sirve para la segunda octava, pero ya no sirve para la tercera octava. Entonces, este señor fue buleado hasta por demás. Sus amiguitos científicos de aquel entonces le hicieron bullying. Oye, ¿qué te pasa, Niola? ¿Qué tienes? ¿Cómo tú vas a tratar de burlarte de nosotros diciendo de que los elementos guardan una relación de notas musicales? Es más, ¿por qué mejor no los ordenas en orden alfabético? O sea, ya le hicieron pero recontra bullying a Newland, ¿ya? Sin embargo, lo que él propone sirvió más adelante para que un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propusiera el primer ordenamiento periódico de elementos químicos. O sea, él se sacrificó y luego más adelante se pudo ver que había una cierta relación de periodicidad con los elementos químicos. En el caso anterior, el primer caso, ¿a quién estudiamos? Ayúdenme. ¿A quién estudiamos en el primer caso? ¿Ah? el que propuso los ¿A quién? que El primero que estudiamos. ¿Quién fue? Empieza con Dove y termina con Greiner. Dobereiner, Dobereiner, claro. ¿Y Dobereiner de qué nos habla? De la ley de las tria, triadas. Entonces, ordena los elementos en grupos tres, de 3 en 3, siendo el elemento central intermedio entre los extremos. ¿Ya? Luego, ahora estamos estudiando a Newlands. Y Newlands nos habla de la ley de las octavos, ley de las octavas. ¿Y cómo ordena Newlands a los elementos? ¿En grupos de 7 en 7 o de 8 en 8? ocho, de siete en siete. Grupos de 7 en 7. Ten cuidado que eso siempre aparece en admisión. Bueno, en admisión, en las preguntas tipo admisión, porque el alumno dice, ley de las octavas, lo ordena de 7, de 8 en 8. No, no lo ordena de 8 en 8. Lo ordena de 7 en 7. Acuérdate de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Correcto? 7. Y la octava se parece a al primero, noveno al segundo, décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Para quiénes se cumple? Elementos de la primera octava, de la segunda octava y de la tercera octava, unos cuantos, elementos ligeros. Para elementos pesados ya esto no se cumple, ¿ya? Un intento muy interesante por
ordenar a los elementos lo hizo este señor Alexandre Champcortores. Este señor era geólogo, ¿ya? Era un marino, ¿ya? Y él, por ejemplo, pensaba que la Tierra era el centro de todo. Entonces, por eso a esto se le llamó caracol o tornillo telúrico, ¿ya? Imagínate que tú tengas una lata de leche, ¿ya? O una lata de conserva, ¿ya? Y en esta lata de conserva, tú haces pasar una espiral alrededor de ella. ¿Ya? Y luego al pasar la espiral alrededor de ella, vas colocando los elementos, ¿ya? Que se parecen uno detrás de uno encima de otro. O sea, en realidad los elementos se van ordenando según su peso atómico. Pero lo que él hizo fue colocar a elementos similares en la misma línea. Y esa línea recibe el nombre de generatriz, ¿correcto? Los elementos que estaban en una misma generatriz tenían propiedades similares. Entonces, este ordenamiento se le llamó el ordenamiento del caracol telúrico o tornillo telúrico. Y fue el primer ordenamiento tridimensional de los elementos químicos. Por ejemplo, acá tú ves que en el orden aparece el litio, el sodio, el potasio, el berilio, magnesio y calcio, que se parecen químicamente entre sí. ¿Ya? Entonces, hasta acá ya tenemos el caracol telúrico. Un intento de ordenar a los elementos, pero que en realidad no le dieron bola a este intento. Luego aparece el señor Lothar Meyer, ¿ya? Lothar Meyer hace un ordenamiento de los elementos, pero por propiedades físicas, y genera una curva. Acá, mira, este gráfico, como el que tenemos acá, donde tú tenías los volúmenes atómicos versus el peso atómico. Y si coloca todos los elementos que se conocían hacia aquel entonces, empieza a encontrar ciertas relaciones. Por ejemplo, tienes aquí al litio, al sodio y tienes al potasio. ¿Qué te hace recordar litio, sodio y potasio? ¿Ah? Triadas. Una triada, claro. Entonces, estos elementos siempre están en los picos de la curva. ¿Te das cuenta? Se encuentran en Ujú. los picos de la curva. Entonces, como se encuentran en los picos de la curva, vas encontrando tú cierta periodicidad. O sea, hay una cierta repetición en las propiedades. E incluso él va dejando espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto en aquel entonces. Entonces, su ordenamiento era un ordenamiento muy interesante, basado en propiedades físicas y deje espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto en aquel entonces. Pero era una gráfica, era un gráfico. Entonces, normalmente tú terminas odiando las matemáticas. Entonces, como terminas odiando la matemática, ves un gráfico, qué pereza con esto de acá mejor. ¿Sabes qué? Lothar Meyer, bonito. Cuando esto tú lo ordenes y lo pongas más bonito, chévere. Pero mientras tanto, primero ordeno, ¿ya? Coincidentemente, un año antes, este señor, Dmitri Ivanovich Mendeleev, publica su tabla periódica, basado casi exactamente en lo que había hecho Lothar Meyer. La diferencia es que Meyer trabaja propiedades físicas, mientras que Mendeleev propone propiedades químicas. ¿Ya? Hasta aquí. Dobereiner, ¿qué propone? Ley de las Triadas. triadas. Newlands, ¿qué propone? Ley de las Octavas. Octava. octavas, ¿correcto? Las triadas son ordenamientos en grupos de cuánto en cuánto, Tres. de tres en tres. Las octavas son ordenamientos en grupos de Siete. Siete en siete. En siete. siete en siete, haciendo alusión a las notas musicales, Musicales. ¿no? Caracol telúrico. ¿Qué es el caracol telúrico? Un voluntario que me explique qué es el caracol telúrico. Es un intento de un ordenamiento de los elementos químicos, en el cual consiste que elementos que estén en una misma recta vertical van a tener las mismas propiedades químicas semejantes. Ajá, muy bien, perfecto. Muy bien, estrellita para ti entonces, Mafer. Creo que querías intervenir, Marcelo. Sí, y los que se alineaban, había una línea que se llamaba generatriz, el cual los elementos que se alineaban Tenía tenían, propiedades tenían perfecto. similitudes.
Claro, tenían similitudes. Es, Entonces, es lo que nos decía Maffer, ¿no? O sea, una misma línea vertical, solo que tú le diste el nombre exacto, que es la generatriz. Los elementos que caían en la misma generatriz tenían propiedades similares, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el caracol telúrico. Y ahora, ¿quién me explica acerca del Lothar Meyer? Un gráfico. Un gráfico. Y en el gráfico yo tenía qué cosa? Volúmenes atómicos versus peso atómico. es un Ujú. gráfico con el que se nombran los elementos por sexo de las propiedades físicas del número atómico. Pues claro, propiedades físicas de los elementos químicos, ¿correcto? Y lo ordena en un gráfico. Y una de las particularidades que tiene es que deja espacios vacíos para elementos que aún no se habían descubierto, ¿ya? En cambio, Mendeleev hace el primer ordenamiento de los elementos en algo que él llama así, la tabla periódica. Esa es la tabla periódica de Mendeleev, así como tú la ves ahí. ¿Qué particularidades tiene esta tabla de Mendeleev? Primero, Es un cuadro, es que, perdón. un cuadro. Es un cuadro, ¿ya? Está bien, es un cuadro, es una tabla, ¿no? Él, por primera vez, introduce el concepto de grupo y de periodo. Grupo, ordenamiento vertical, periodo, ordenamiento horizontal. Fue la primera introducción de grupo y periodo. Sistematiza todos los elementos químicos por sus propiedades químicas. Ordenamiento en columnas es el grupo, ordenamiento en línea es el periodo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Los elementos que estaban dentro de un mismo grupo eran químicamente similares. Ejemplo, litio, sodio, potasio, como los ves acá. ¿Ya? Mendeleev deja espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto en aquel entonces. ¿Ya? Por ejemplo, tienes aquí este elemento, el EK-aluminio, el primero debajo del aluminio. ¿Ya? Este elemento EK-aluminio fue un elemento que no se conocía en aquel entonces, pero que este señor Mendeleev predijo sus propiedades. Dijo, oye, mira, el EK-aluminio tiene peso 68, tiene densidad 6, tiene un punto de fusión bastante bajo, su fórmula del óxido es esta de acá, y la fórmula del cloruro es esta de acá. Vayan, busquen, háganse famosos y encuentren a esos elementos químicos. Entonces, lo encontraron a ese elemento químico que hoy por hoy se conoce con el nombre de galio. Y sus propiedades coinciden mucho con lo que había mencionado Mendeleev. Entonces, Eran la tabla de similares. Mendeleev fue importante. ¿Por qué? Porque dejó espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto y luego con el tiempo se fueron descubriendo. ¿Ya? Otro punto importante que tiene esta tabla es que él permite obtener los pesos atómicos de elementos y corregirlos. O sea, se atrevió a mucho este señor Mendeleev, porque habían elementos químicos que se habían descubierto, pero que no habían sido calculados bien sus pesos atómicos. Entonces, él con este ordenamiento recalculó esos pesos atómicos y coincidencia total. Muy bueno. Describieron científicos. ¿Ok? Claro. ¿Y Describieron científicos. cómo, Marcelo? No estuviste describiendo científicos. Se le escucha medio entrecortado, Marcelito, perdón. No fue como si lo hubiese descrito los científicos que estaban mal. Si no me escribes, porque te escucho bastante entrecortado, Marcelo. Nos escribes para poder entender tu consulta o tu comentario. ¿Ya? Se te escucha muy entrecortado. Ya, entonces, le decía, hasta ahí todo bien. Problemas con la tabla de Mendeleev. Primero, había periodos muy cortos, había periodos muy largos. No se podía explicar por qué algunos periodos eran cortos, por qué otros periodos eran largos. Tema de forma. Luego estaban mezclados todos contra todos. Estaban mezclados metales con no metales. O sea, no había una diferencia clara
de quién es metal y quién es no metal. ¿Ya? Mendeleev le da demasiada importancia a la valencia, lo que en ese momento se conocía con el nombre de valencia. Él decía, oye, mira, el óxido acá tiene esta forma y el hidruro tiene aquí esta forma. Entonces, no considero que había elementos que podían tener más de un estado de oxidación. En su tiempo lo llamaban valencia, ¿ya? Es como si desafió, claro, sí, es lo que hizo Marcello, sí. Lo que él hizo fue desafiar a los científicos. Es más, se cuenta que Mendeleev empezó a mandar cartas a sus amigos científicos para pedirles o para empujarlos a que descubran los elementos químicos que él había predicho. O sea, fue muy loco Mendeleev. Pero dentro de todo eso, mira lo que logró, ¿no? O sea, logró muchísimo. Pero como te decía, puntos que no fueron del todo correctos. Habían periodos que tenían muchos elementos, periodos que tenían pocos elementos, ¿ya? No podía diferenciar quién era metal y quién era no metal. Le dio mucha prioridad a la valencia. Y esto de la valencia no termina siendo un indicativo de cómo están las tablas periódicas, cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Pero algo que sí no le terminó de llenar a los científicos fue que había inconsistencias con respecto al peso atómico, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo al cloro, tengo al argón y tengo al potasio, ¿ya? El cloro pesa 36, voy a poner, ¿ya? El argón pesa 40 y el potasio pesa 39. Pregunto, si yo ordenara por el peso atómico, que es lo que hizo Mendeleev ordenó por el peso atómico, ¿quién debe ir primero? ¿Cloro, argón o potasio? Cloro, Cloro, claro, porque tiene menor peso. Luego, ¿quién continúa? potasio y después argón. Potasio y después argón, correcto. Pero si yo hago ese orden, desordeno toda la tabla periódica. O sea, yo no puedo colocar primero al cloro, luego al potasio y después al argón. Porque si yo hiciera eso, desordeno todo el orden aquí. Porque el potasio no se parecería a sus amigos que se encuentran en la misma columna. Lo mismo el argón no se parecería a los elementos que se encuentran en la misma columna. Entonces, había inconsistencias con respecto al peso atómico. Pero, como Mendeleev era una eminencia en aquel entonces, que era muy difícil discutirle a este señor, él decía, bueno, lo que pasa es que ustedes han calculado mal el peso atómico. Mi ordenamiento es el correcto. Como ustedes han calculado mal el peso atómico, esperemos de aquí a algunos años, cuando se desarrolle más la ciencia, y me van a dar la razón. El orden debe ser tal cual como está acá. Y eso nunca pasó. Hasta ahora, el cloro pesa 36, en realidad 35,5. El argón pesa 40 y el potasio pesa 39. Entonces, había inconsistencias en su tabla periódica. Pero adicionalmente a eso, Mendeleev negó la existencia de los gases nobles. ¿Alguien me puede decir quiénes son los gases nobles? ¿O El cuáles? neón, el helio, el argón, el criptón, Se el enoja, perdón. xenón, el xenón, Y el radón, ¿algo correcto. más? El helio, el neón, el Ujú. argón, ¿Y el criptón? el radón, Criptón, xenón y radón. el xenón y el Ajá. orgánico. Ya, pero si tú te das cuenta, en la tabla de Mendeleev no existen. No están, no están. No Porque les hice él espacio. negó su existencia. Dijo, no, 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 eso no existe, está mal. Primero se encontró un gas noble, al mes se encontró otro, y al otro mes se encontró otro, entonces ya a Mendeleev no le quedó otra, ya, mira, ya, listo, vamos a hacer algo. Voy a agregar una columnita a mi tabla periódica, y a mi columna le voy a llamar grupo cero, del verbo nada, cero, ¿ya? Y en ese grupo cero voy a colocar a los gases nobles. Lo colocó ahí como que si fueran los olvidados porque ni él mismo creía en la existencia
de estos elementos químicos, pero luego se descubrió que sí tienen una existencia. Solo que el detalle es que no guardaban la relación que estaba indicando Mendeleev. ¿Quién solucionó este problema? Lo solucionó Henry Moseley. Henry Moseley propone o hace estudios bombardeando diferentes elementos químicos con rayos X y se da con la sorpresa que las propiedades de los elementos eran una función de la longitud de onda o la frecuencia de esta radiación. En otros términos, que la frecuencia de la radiación era proporcional a lo que llamaron en aquel entonces la carga nuclear o el número atómico. En otras palabras, las propiedades de un elemento químico naturalmente no dependen del peso atómico, sino dependen del número atómico. Entonces si dependen del número atómico, yo aquí puedo decir L es 17, L es 18 y L es 19. Según el número atómico, ¿quién va primero? El cloro. Luego, ¿quién? El argón. Luego, ¿quién? El potasio, porque va de menor a mayor. No hay una relación lógica con el peso atómico, pero sí con el número atómico. Entonces, ese problema lo logró resolver Henry Moseley, trabajando con metales bombardeados con rayos X. Encontró que la frecuencia terminaba siendo proporcional al número atómico. Esto es lo que hace Henry Moseley al descubrir la ley periódica actual. Él lo descubre a sus 26 años, al siguiente año lo mandan a pelear en la Primera Guerra Mundial y ¡pac! Pierde la vida. Pero nos dejó este legado, nos dejó el legado de la ley periódica moderna o la ley periódica actual. ¿Ya? Rapidito. Dobereiner. ¿De qué nos habla Dobereiner? De la ley de las triadas. Triadas. En las triadas, ¿cómo se ordenan los elementos? En grupos de 3. 3 en 3. El elemento central, intermedio entre los extremos. Newlands, ¿de qué nos habla? Ley de las Octavas. octavas. ¿Cómo se ordenan los elementos en una octava? En grupos de 7 en 7. 7 en 7, siendo el octavo similar al primero. Alusión a las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿No? Continúo con un do. ¿De acuerdo? Se cumplía para la primera octava, para la segunda octava, pero para la tercera octava ya tenía un problema. ¿Ya? Luego aparece Chancortoes. ¿De qué nos habla Chancortoes, chicos? Sobre el caracol telúrico. El caracol telúrico o tornillo telúrico. Ordena los elementos uno tras otro en una hélice, ¿no? Algo así como una hélice que gira alrededor de una lata, ¿ya? Y fue agregando los elementos uno tras otro según su peso atómico. Y los elementos que estaban en una misma generatriz, en una misma línea vertical, tenían propiedades similares. Lothar Meyer. ¿Qué hace Lothar Meyer, chicos? Chico, Un gráfico, claro, un gráfico. Volumen atómico contra peso atómico, ¿no? Empieza a encontrar una curva y encuentra periodicidad. Y deja espacio vacío para elementos que no se habían descubierto. Luego, Mendeleev ordena los elementos o los organiza en una tabla. Ventaja, primer ordenamiento en periodos y en grupos, ¿correcto? Por sus propiedades químicas. Descubre elementos que no se habían descubierto o predice la existencia de elementos que no se habían descubierto hacia aquel entonces. el aluminio era el galio. El aluminio y el galio. Claro, el ECA aluminio, que actualmente lo conocemos como galio, ¿no? Y además corrige pesos atómicos que estaban mal calculados. Otro punto importante es que, o puntos en contra, es que había periodos con muchos elementos y otros con pocos elementos, ¿ya? No había una definición clara de quién es metal y quién es no metal. Había inconsistencias con los pesos atómicos, ¿no? Y negó la existencia de los gases nobles. Sí, Marcelo. Como un desorden al diferenciar los metales de metales. Claro, es uno de los